El mensaje lo vas a estar recibiendo con más luz, quizás con un poco más de comprensión. Y hoy el sonido no me gusta. A mediodía yo escuchaba y veía por televisión, ya no sé ni en qué canal, hablar al presidente de Colombia sobre a ver cómo era lo que él decía, que iban a quitarle la miseria a no sé cuántas familias. Un plan que tiene la presidencia de la República. Yo les digo algo, hermano. La miseria de la gente no se quita con dinero. La miseria del ser humano se quita con educación. Con educación. Ahora observa. Hay mínimo 2 tipos de educación. La secular, por llamarlo de esa manera, y la espiritual. Yo te aseguro algo. ¿Perdón? La académica, ok. La académica por la espiritual. Cuando hablamos de educación espiritual, jamás piense en religiones. Todas las religiones son falsas, todas. Porque las religiones no son otra cosa que las interpretaciones personales del fundador o los fundadores de esa religión. Cuando hablamos de educación espiritual, estamos hablando de educar a la gente en la verdad de Dios. Ahora, yo te aseguro, y soy capaz de apostar con cualquiera, que una persona que reciba, escucha la expresión, reciba la educación espiritual, la aprenda y la ponga en práctica, así no reciba la académica, tiene más opciones de triunfar primero que el que tiene la educación académica. Te lo aseguro y te lo apuesto. Entonces, cuando la educación espiritual o la verdad que viene de Dios te habla de finanzas, indefectiblemente eso debe mejorar tus ingresos. Eso debe mejorar el canal de bendiciones económicas para ti. Si la recibes, si la aprendes y si la pones en práctica. Vimos nosotros la enseñanza del martes sobre el testimonio. Alcancemos buen testimonio. O sea que nosotros debemos alcanzar buen testimonio. Y que el testimonio se debe alcanzar mediante la fe. Ok. Vuelvo y repito lo de la vez pasada. El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de varias personas que mediante la fe habían alcanzado buen testimonio. Y ellos recibieron promesas de su época, pero ellos no recibieron lo que Dios ha prometido para la humanidad. Y la razón la explica el apóstol Pablo en el versículo 40 de Hebreos 11, donde dice que Dios había provisto algo mejor para nosotros. Esa es la razón. Y que Dios no quería que ellos fueran perfeccionados con la promesa antes que nosotros. Porque ellos recibieron promesa, por ejemplo, David recibió el reino, ¿verdad? Pero David no recibió al Espíritu Santo.
Moisés logró sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero Moisés no recibió al Espíritu Santo. Porque lo único que perfecciona al ser humano es el Espíritu Santo. Entonces ellos no pudieron recibir al Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, aunque ellos no recibieron el Espíritu Santo de la promesa, ellos alcanzaron buen testimonio, tanto así que el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos se lo dedican a ellos. Y la razón, que repito, porque había una provisión mejor para nosotros. Entonces, el versículo 41, que es en realidad el versículo 1 del capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro a toda esa gente que mediante la fe alcanzaron buen testimonio, ellos allí, por el buen testimonio, dieron testimonio de lo que Dios les había dicho era verdad. Y ellos, a pesar de que alcanzaron buen testimonio, no recibieron al Espíritu Santo de la promesa, porque Dios estaba esperando que nosotros apareciéramos. Pero tú y yo no íbamos a aparecer en escena hasta que no hubiera Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no podíamos aparecer antes del testimonio de Jesús, antes de la muerte, resurrección, ascensión y regreso de Jesús ya como el Espíritu Santo. Esa fue la razón por la cual tú no pudiste conocer a Moisés, ni a David, ni siquiera a Jesús, ¿verdad? Entonces Dios tiene algo especial para ti. Ahora observa, ninguna predicación que yo te traiga aquí tiene el propósito de motivarte, moviéndote los sentimientos de tu alma, pero sí voy a tratar de llegar hasta tu corazón y hasta tu espíritu, para que la motivación no sea almática de sentimientos que los tiene cualquier ser, sino que tu motivación sea espiritual, de personas que acomodan lo espiritual a lo espiritual. Entonces vemos nosotros que dice que también nosotros, teniendo en derredor nuestro toda esa gente que, a pesar de que alcanzó buen testimonio mediante la fe, no recibió lo prometido. Nosotros también, por esa razón de que Dios no le dio a ellos la promesa, esperándonos a nosotros, y ellos alcanzaron buen testimonio, nosotros también, mediante la fe, debemos alcanzar buen testimonio. Para nosotros alcanzar buen testimonio mediante la fe, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder correr. Diga correr. Okay. Correr esta carrera con paciencia. Ahora, ¿por qué te digo que repita la expresión correr? Porque depende de la velocidad que tú le pongas a alcanzar ese testimonio. Y como la enseñanza de hoy, a dar el testimonio del justo, en la medida que tú aceleres el paso, más rápido vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. La manera como tú te das cuenta que estás alcanzando lo que Dios te ha prometido es porque el Espíritu Santo te va a alumbrar tu entendimiento. Entre más fácil tú entiendas a Dios, significa que mayor proporción de Espíritu Santo está llegando a tu corazón. Lo que te dije la semana pasada, el día que tú estés en el peldaño, que yo comencé hace unos 7 años, que se disparó la forma de yo entender, sin tener que estudiar tanto, sino que hay una luz que fue alumbrando poco a poco, porque tú sabes que la senda del justo
como la luz de la aurora. Entonces, si tú aceleras el paso, tú vas a sentir de pronto que tu entendimiento está entre las 5 y las 6 de la mañana. Que aunque está oscuro, tú ves que se proyecta la luz. Cuando tú estés en ese peldaño, ya tú comienzas a entender. Y cuando sean las 6 de la mañana, ya tú tienes luz. Y si tú corres hasta llegar a las 12 del día, la luz va a ser tan clara de que ya tú no necesitas ponerte a leer ni a estudiar tanto, sino tan pronto tú oyes la voz de Dios, tú identificas que es la voz que te va a cambiar, que es la voz que te va a transformar, que es la voz que te va a convertir, que va a haber un proceso en el cual Dios te va a convertir de avaro en generoso, que Dios te va a convertir de pobre a rico, que Dios te va a convertir en una persona desapercibida, en una persona que se va a destacar por su inteligencia, que Dios te va a convertir de una persona iracunda en una persona apacible. Y así puedo ir mencionando cantidad de cosas, que es la razón para la cual tú y yo nos congregamos para recibir al Espíritu Santo, que nos va a ir progresivamente cambiando. La plenitud no se alcanza de boca, ni el reino tampoco. Tanto el reino como la plenitud se alcanza y se obtiene por hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando habla ahí en el versículo 1 del capítulo 12, de que el pecado nos asedia, les expliqué la vez pasada que el pecado no es otra cosa que los rudimentos del mundo. No estoy diciendo que el pecado solo es rudimento, sino que en lo que se está expresando el autor de Hebreos, de que hay un pecado que nos asedia, se está refiriendo a todo aquello que quiere sacarnos del camino estrecho para llevarnos al camino de la multitud. Acuérdense que Jesús, cuando veía a la multitud, reunía a los suyos y le decía, pasemos al otro lado. Porque entre más gente hay, más incredulidad hay. A mayor incredulidad, menos milagros. Entre más gente hay, menos Dios puede operar. Te recuerdo el caso de Gedeón. Había un ejército de miles y miles, y él solamente utilizó 300 personas, que son las 300 personas que podían creer, escucha, podían creer en las estrategias de Dios. Cuando tú ves esos montones, sea en congregaciones o donde tú los quieras llamar, en estadios, olvídate. Ahí lo que más hay es incredulidad. Entonces el apóstol Pablo dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Quiere decir que las tradiciones, las filosofías, las huecas sutilezas y los rudimentos del mundo, ese es el pecado que nos asedia. Por ejemplo, ahora viene una tradición y viene un rudimento, carnavales. La gente se puede congregar, pero el pecado que lo asedia lo saca. Porque entonces llegó la familia del interior o del exterior o del pueblo a pasar carnavales aquí, entonces ya te toca acompañarlo a la batalla Flores. Porque es el pecado que te asedia para sacarte. Entonces ya el domingo no puedes venir porque tu tía estaba en tu casa. Lo mismo sucede en diciembre. Lo mismo sucede en Semana Santa. Entonces esas son cosas que te asedian y tú no te das cuenta porque tú estás pensando en el pecado nomás, que no has caído en adulterio. Pero eso te está asediando. Incluso vimos también cómo el pecado asedia cuando a ti te ofrecen un negocio
o te ofrecen un trabajo que te va a sacar del camino. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a leerlo en 1 Timoteo 6. Ay, quiero dejarte claro que tú veas, como cuando el apóstol Pedro dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no veas tú a un hombre con cacho y un trinche. El diablo mira tú a aquel que se acerca a ti a tratar de aconsejarte que no dé diezmo. Es un diablo. Es un diablo. Un demonio. Es un demonio. ¿Ah? Anda alrededor, te asedia. Porque claro, que el asunto, el propósito de la gente es crear sus grandes congregaciones de incautos. Ahora, cuando a una persona le dicen, aquí no tienes que dar diezmo, la persona dice, vaya, voy a ahorrarme un billete. Y cuando llega allí, de alguna manera tienen que sacarle la plata. Por medio de ofrenda, rifas, qué sé yo, paseos, encuentros. Porque tienen que sacarle la plata, porque ¿con qué van a sostener un local? ¿Ves? Entonces el propósito es siempre brindarte algo apetecible. Como cuando a ti te dicen, vaya, esta chuleta es rica, y es verdad que es rica. Ninguno de nosotros, los que hemos comido chuleta, podemos desconocer que una chuleta es sabrosa. Sabrosa. Pero es más dañina que sabrosa. Es más dañina que sabrosa. Entonces tú tienes que mirar a ver si aquello que te apetece, aunque te haga daño, tú lo vas a consumir. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, pero vamos a parar ahí. ¿Dónde te dije que molé? No oí. Deja que Dios me hable solo, que sí. 1 Timoteo 6 ya. Claro, como él no apunta, él cree que se la sabe toda. 1 Timoteo 6, dice versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que quiera enriquecerse? Tú tienes que mirar el contexto. Porque si esto te lo leen mal, te van a llevar a una mentalidad de pobreza y de miseria. Aquí te está hablando de los que se quieren enriquecer codiciando el dinero y amando más al dinero que a Dios. Por eso Jesús dijo que no se puede amar a dos señores. O amas al Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, o amas a Dios. Si amamos a Dios, tenemos la riqueza. Pero si amamos al Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, olvídate. Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? Tentación y lazo. ¿Y en qué? Muchas codicias necias. ¿Cuántos empresarios que han tenido su buen negocio por la codicia le ofrecen que se embarque con la mariposa? Y cuando viene a ver, el hombre está envuelto con la mariposa y el gusano y los perseguidores de la mariposa. Así en cualquier momento te ofrecen un trabajo que te saca. Muchas codicias necias y dañosas que... ¿Sabes lo que es hundir? Yo te voy a ilustrar así. Y me echaron un cuento hace mucho tiempo, yo creo que yo te lo referí alguna vez, por ese rato, que a un hombre, según la versión católica, lo llevaron al infierno y le mostraron los diferentes castigos. Y había un castigo que era que lo metían en un lago de estiércol. Pero lo metían hasta aquí, hasta la cabeza. Entonces, ¿usted quiere cacho? No, porque habían que hacerle hueco, rabo, no. Entonces digo, ay, ese es el castigo que yo cojo. Entonces estaba aquí, pero aquí es rico, hay mal olor, pero tal, y de pronto dijeron, ¡la cuchilla! Y cuando decía la cuchilla se hundía.
Entonces, las codicias necias te hunden. Te hunden. Hazte una pasadita por la gente que se ha dejado seducir por la codicia. Y míralos cómo están. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males, vaya, eso es una expresión, vaya, completa. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira si no te está asediando el pecado cuando te están ofreciendo un negocio, un trabajo, un empleo que te va a sacar del camino. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual ¿qué? El cual dinero, codiciándolo, hace que te extravíes de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona entra en la codicia de dinero o de cualquier otra cosa, si tú codicias a la mujer de tu vecino, ya te extravías de la fe. Porque a ti Dios te ha dicho que te tocó una sola mujer. No dice que la tuya y la del vecino. Una sola. Pastor, yo tengo una que no es vecina. Tampoco. Entonces fíjate, el pecado que te asedia. Muchas veces tú no te das cuenta que hay gente que te está rodeando, tratando de hacerte daño, pero él no te está diciendo que te está haciendo daño. A ti te parece que te está haciendo bien, pero después cuando ves los resultados, entonces es cuando te das cuenta el daño que te hicieron. En Hebreos 11, versículo 4, lo vimos el martes. Dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, o sea, por haber ofrecido más excelente sacrificio que Caín, ¿qué alcanzó Abel? Pero no cualquier testimonio. ¿Testimonio de qué? De que era justo. Abel alcanzó testimonio de que era justo, por haber hecho una ofrenda más excelente que la que ofreció Caín. Cuando tú vas a Génesis 4, lo que Abel ofreció fue lo primero, primicias, y ofreció lo más gordo. Siempre nosotros nos va a tocar de las epístolas buscar las escrituras, sea Génesis, buscar los salmos, buscar los proverbios, buscar los profetas, porque allí en las escrituras vamos a encontrar el desarrollo de cosas que se dicen en las epístolas, que el autor de las epístolas, por ser conocedor de las escrituras, no había necesidad de copiar todo lo que estaba allá para ponerlo acá. De hacerlo así, las epístolas fueran más largas que el libro del profeta Isaías. Que no había necesidad, porque cuando eso lo escribió Pablo, primeramente lo escribió para un pueblo conocedor de las escrituras.
Y para nosotros, a pesar de que no éramos conocedores de la Escritura, entonces cuando dice, como está escrito, tú tienes que ver a dónde está escrito, para saber el desenlace, el desarrollo y todo el meollo de lo que está escrito allí. O sea, por ejemplo, si Pablo dijera, como estuviera hablando de un sancocho de mondongo costeño, entonces se supone que en las Escrituras había dicho Dios cómo los costeños teníamos que hacer el sancocho de mondongo, ¿verdad? Entonces ya cuando Pablo escribía, decía, entonces las iglesias deben hacer el sancocho de mondongo como está escrito. Entonces tú decías, pero ¿dónde está escrito? Entonces tú encontrabas, está escrito en la primera de Cristian, capítulo 3. Entonces tú ibas allá a la primera de Cristian, capítulo 3, y veías sancocho de mondongo. Primero que había que comprar, ¿qué era? Diga, mondongo. Yuca, ñame. Entonces, así es sencillo todas las cosas. La papa, la mazorca, las patas. Oye, es cachaco. Ok, viste, ya. No lleva papa, saque las papas. Saque las papas. ¿Oíste? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque cuando Pablo te dice a ti, como está escrito, si tú quieres entender el fondo de lo que Pablo te está diciendo, tú tienes que ir a las Escrituras. Cuando el autor de Hebreos dice que Abel alcanzó buen testimonio porque ofreció mayor sacrificio que Caín, ¿a dónde tienes que ir tú para ver qué fue lo que ofreció Caín? A Génesis. Entonces tú vas a Génesis y tú ves que Caín cogió y llevó una fruta. Una fruta. Y no especifica si era pequeña, si era grande. Llevó una fruta. Pero la de Abel, y eso está en Génesis 4:4, la de Abel fue la primicia, lo primero. O sea, Abel no esperó que le pagaran las primas para entonces dar el diezmo de la primera quincena. Por si acaso. Abel cogió de lo primero. Y de lo primero escogió lo más gordo. Ahora estamos hablando de testimonio de fe que se alcanza. Si yo quiero alcanzar buen testimonio de ser justo, ahí está, me lo dice el autor de Hebreos y me lo dice el libro de Génesis. ¿Qué te digo yo? Por lo menos cuando tú vayas a sacar tu diezmo, tú debes tener el sobre en tu casa. Coger los billetes los más nuevos, de lo primero que te pagaron. Coger los billetes los más nuevos. Ponerlos en orden de valores. Primero los de 50, después los de 20, después los de 10, después los de 5, después los de 2, en ese orden. Y bien planchadito. Sí, del lado de la cara. Del lado de la cara. ¿Por qué te digo esto? Porque es que si yo no te enseño eso, yo soy el culpable de que tú sigas metiendo unos billetes arrugados como si tú fueras chofer de Uber María Modelo. Unos billetes arrugados, machucados, que a última hora los sacas del bolsillo, de la relojera, del zapato, y lo metes ahí en el sobre. Entonces, Dios comenzó a decirnos cómo alcanzar buen testimonio. Entonces, el autor de Hebreos dice que Abel alcanzó buen testimonio de justo. De justo. O sea, él era justo. Quiere decir que el justo no es el que cree que en la cruz fue justificado, sino que el justo es el que para creer que en la cruz fue justificado, hace lo que Dios le manda hacer. Porque cualquiera dice, yo creo que en la cruz fui justificado, en la cruz ya fui reconciliado, ya no tengo que hacer más nada, tengo que disfrutar de lo que Dios me dio. Sin conversión no vas a ver fruto. Entonces observa, Abel ofreció primicias de lo más gordo. La cosa no quedó ahí. Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel.
que aunque Abel está muerto, Dios habla por Abel. Ahora, cuando tú alcances, porque la vas a alcanzar, cuando tú alcances buen testimonio de ser justo, Dios te va también a testificar acerca de tus ofrendas. Así como Dios habla de Abel, Dios va a hablar de ti. Pero como ya no se va a escribir otro libro más de la Biblia, ya Dios no va a hablar de ti mencionándote en la Biblia, sino Dios va a hablar de ti multiplicando la semilla que tú siembras, proveyéndote siempre de semilla. Es como Dios va a hablar de ti. Lo dice Pablo en 2 Corintios 9, 10 y 11, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios proveerá. O sea, al que da testimonio de ser justo, dando una primicia excelente, no billetes arrugados ni de última hora. El testimonio que Dios va a dar es que Dios te va a dar siempre provisión. Y cada semilla que tú siembras, Dios te la va a multiplicar. O sea, lo que Dios nos está enseñando ahora es cómo lograr una conversión de pobreza a riqueza. Porque venimos oyendo eso hace rato, pero generalmente, sin ser peyorativo ni hablar de nadie ni contra nadie, los pastores están esperando el billete, contarlo cuánto entró, pero no se interesan en que el justo alcance testimonio y que Dios testifique. Solamente les interesa leer los versículos que muevan el bolsillo de la gente y ahí se acabó. Por eso te digo, si tú recibes, le prestas atención a la enseñanza de hoy, tu vida económica tiene que mejorar. De alguna manera, tú no necesitas ser médico, abogado con 10 diplomas, tú lo que necesitas es tener una educación de parte de Dios en las finanzas. Entonces dice que Dios provee y multiplica la semilla sembrada. Ahora observa, dice que Abel alcanzó testimonio de ¿qué? Justo. Oído, alcanzó testimonio de justo. Ahora Pablo te dice que Dios te provee y te multiplica la semilla y aumenta los frutos del justo. Los frutos del justo. O sea, ¿cuál es el fruto que le corresponde al justo? Provisión de semilla. O sea, que tú siempre que vengas aquí tienes que traer. ¿Por qué tienes que traer? Porque es que siempre vas a recibir. El fruto del justo es que tú siempre vas a recibir, siempre vas a tener provisión y vas a tener multiplicación. Cuando venimos aquí y no traemos un peso, o es porque no estamos siendo justos con lo que Dios nos está enseñando, o porque no hemos sido justos y no recibimos lo que Dios nos ha prometido. Porque cuando Dios da testimonio de ti, no lo va a decir con una voz: ese es mi hijo amado que lleva los diezmos a la iglesia del pastor Julio. Olvídate de eso. El testimonio que Dios va a dar es: mi hijo siempre va a recibir. Por eso Pablo dice que el que propone en su corazón dar generosamente, poderoso es Dios. Y esto es lo que debemos tratar de creer. Es lo que debemos recibir, lo que debemos poner en práctica para que Dios dé testimonio de nosotros y nosotros alcancemos el testimonio del justo. Poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde toda gracia. ¿Con un fin? ¿De qué? De que tengamos siempre. Que tengamos siempre. O sea, si tú tienes siempre, si nosotros nos reunimos los martes, siempre quiere decir que tú el lunes recibiste. Y si el lunes recibiste y tú eres justo y quieres alcanzar el testimonio del justo, entonces tú dices presente. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo, oído, que Dios te va a dar, te va a aumentar el fruto
de tu ser justo, que es que Dios te va a proveer y te va a multiplicar esa semilla. Oído, por eso es que nosotros tenemos que aprender, escucha esto, que esto es lo más importante, tenemos que aprender, que no se trata de que cojo y traigo y tiro las monedas y ya metí el sobre ahí y se vuelve una rutina, pero no pasa nada. ¿Qué pasa con esos tipos que se paran en una esquina y cuanta muchacha pasa le echan toda clase de piropos? Pues no consiguen nada. Entonces Dios te está diciendo en esta noche, alcanza buen testimonio de ser justo. Recuerda que hay unos que a pesar de que nunca tuvieron lo que tú tienes, ellos alcanzaron buen testimonio. Recuerda que David nunca me tuvo a mí dentro. Yo tenía que estar alrededor de él. Pero tú tienes la oportunidad de tenerme dentro en tu corazón. Porque yo a ti te he escogido como templo del Espíritu Santo. Ahora observa. Hay una expresión en Génesis que nosotros poco le prestamos atención. Pero es que hay algo que Dios dice, esto no me lo toques. Como cuando Dios dice, no me toquen a mis ungidos. Cuando alguien se mete con uno que Dios lo ha ungido y esa persona la unción con la cual Dios lo ungió, la guarda en su corazón, el que toca a esa persona tiene problemas con Dios. Porque es que el que dice, no me toques a mis ungidos, es Dios. Entonces, cuando Dios te dice, esto no me lo toques, esto no te lo comas. Cuando nosotros nos hemos comido, y te confieso, yo una vez me lo comí, estamos en la 42H y me llevé una guantera terrible. Te lo he dicho más de una vez. Había una cuentona de $1.000.000 de pesos de teléfonos y de cosas que nos desfasamos allá. Y me vino a mí una garrocha tremenda que creo que no sé si habré salido de eso todavía. Pero mira, Dios está hablando con Adán. Le dice, Adán, tú eres el administrador, no el dueño. Tú eres el administrador de este terrenito que te he dado aquí, ubicado que abarca 4 países. Este paraíso, tú eres el administrador. Escucha. De todos los árboles que hay aquí, come todo. Todos los árboles. Pero de este árbol no come. Porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán? Nada. ¿Ah? Sí, porque Anicia es la culpable de lo que tú haces. Mira, la mujer o quien sea, Adán comió. Adán comió. ¿Qué le pasó? Quedó separado de Dios. Y esto después vamos a profundizar porque ya hoy nos agarró el tiempo. Entonces, hay una parte que Dios te dice, todo lo que está en la tierra, todo lo que tú recibas es tuyo. Pero hay una parte que no te puedes comer. Lo mismo te dice Dios, hay una parte que no te puedes comer. Yo te pongo aquí para que tú recibas todo, tú puedes ganar de donde sea, pero hay una parte que no te puedes comer. Y son los diezmos. Porque el día que tú te comas los diezmos, ese día te estás comiendo el alimento de los que a mí me sirven. Eso no te lo puedes comer. Tú sabes una cosa, y esto lo entendí yo, porque eso que sucedió allá no es una revelación, eso es un ejemplo que se toma de ahí. Eso es un ejemplo que se toma de ahí. El huerto todo era de él. Él podía comer todo lo que sea, pero Dios le dijo, este árbol no lo comas. Lo mismo es una ilustración que estoy tomando. No vaya a decir ahora que el pastor recibió revelación, que el diezmo estaba en el huerto. Olvídate de eso.
Y no hay que inventar nada. Es una ilustración solamente. Así como Dios te dice, todo lo que tú recibes es tuyo. Pero hay una parte que no te la puedes comer, que es el 10%, porque ese 10% es la comida de los que me sirven a mí. Por eso cuando tú vas a Malaquías, el capítulo 3, versículo 5, dice de que Dios viene en contra de los que cometen fraude con sus jornaleros o con los trabajadores que le sirven a Él. Y en el versículo 10, Él dice, traigan todos los diezmos. O sea, traigan todo lo que ustedes no se deben comer. Porque tú recibes tu dinero, haces un negocio, lo que tú recibas, tú te lo comes, compras ropa, zapatos, mujeres, lo que tú quieras. Pero hay una parte que no te la puedes comer. Traigan todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Porque es que esa parte que yo te digo que tú no te la comas, que no la toques, como le digo Eva a Adán, no la toques, eso no debes comerlo ni tocarlo, porque eso no es tuyo. Eso es mío. Yo te he puesto aquí en esta tierra. Tú puedes viajar para Estados Unidos si te dan la visa, para México, para donde sea. Tú puedes moverte en el mundo entero y ganar lo que tú quieras. Pero de lo que tú ganes hay una parte que no debes comerte. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando a ti se te acerca alguien y te dice que no hay que diezmar, es un demonio. Es que, pastor, el diezmo es de la ley. Ya tú sabes que Abraham diezmó sin ni siquiera estar por ahí la dispensación de la ley. Ese es un principio, es una ley de Dios para todas las dispensaciones. Ahora, esto mismo de que hay alimento en mi casa, lo dice Pablo también. Lo que pasa es que la gente no le presta atención a lo que lee, sino quiere... Mira, hay gente que tú le estás hablando. Vamos a poner, a veces Telma está cocinando y yo le digo algo y ella no le prestó atención a lo que yo le dije, porque ella era pendiente de lo que estaba haciendo. O ella está viendo la televisión y yo le digo algo, después yo le digo, Telma, ¿qué? Ay, no. Y a cualquiera nos puede pasar. Por eso es que cuando Dios te habla, tú tienes que dejar de mirar para cualquier otro lado y prestar atención a lo que Dios te habla. Porque siempre que Dios te habla y todo lo que Dios te manda es para tu beneficio. Lo que Dios te está enseñando hoy es que Dios quiere, oído, que tú disfrutes de todo lo que Dios te ha dado, pero que no te comas lo que Dios no te ha dado. Porque lo que Dios no te ha dado, Dios lo va a utilizar para darle comida a los que le sirven a Él. Ahora observa, y te voy a pedir que lo leas, que ya no es sino el apóstol Pablo. Porque si lo dijera Juan, vaya, Juan está satanizado. Si lo dice Pedro, es el mismo Satanás. Pero este es Pablo. Primero a los Corintios. Vamos a salir un poquito más tarde porque es que el señor Cristian, cada vez que... ¿Culpa tuya? Ah, fue él. Ah, entonces el güey Jean Paul, entonces, se salvó ya. No, y a Jorge le digo yo, Jorge, algún lavamiento de pie y se pone a predicar. No, y lo dije ahora aquí para que quedara grabado, para que él se acuerde, porque como él oye los CD bastantes veces. Primero a los Corintios 9. Ahora los castigados son ustedes, que vamos a salir aquí a las 10 menos cuarto. Y sin recreo. Primero a los Corintios 9. ¿Qué es lo que Dios le dice a los israelitas por medio de Malaquías? Traigan los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento. Oído, Dios no come.
pero los que le servimos a Dios sí. Ahora, Pablo escribe aquí, pero la gente como dice, no, yo estoy buscando el diezmo, pero no buscan la comida. Dice el versículo 13, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿cómo? Traigan todos los diezmos al alfolí para que coman del templo los que me sirven. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas. Pastor, ¿y usted trabaja? Si tú supieras todo el tiempo que tengo yo que pasar con Dios, escribir para poder traerte unos mensajes que no te manipulen, que no te engañen. Y que esto que Dios te está hablando a ti, contrario a lo que cualquier inicuo o cualquier mezcla en los corazones de los hombres te pueda decir, es para tu bien. Porque te está hablando del testimonio del justo. Y el testimonio del justo es que Dios te va a dar provisión. Te va a dar multiplicación de todo lo que tú siembres. Y te va a llevar a las riquezas. Porque Él dice que Él da provisión y multiplicación de la semilla que tú siembras. Y aumenta los frutos del justo. Son los frutos de justicia. A fin de que tú seas ¿qué? Enriquecido en todo. Dice, Dios aumentará. Y cuando Pablo escribe, suspende un momentico la lectura ahí y ve a 2 Corintios 9. Próximo jueves, cuando usted llegue, usted se le acerca a Cristian y le dice, como tú entregues al pastor, después de las 7 te la vas a ver conmigo. A la salida nos vemos. Mira, vamos a leer bien. Y el que da semilla al que siembra. Así dice. Y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra. ¿Tú sabes que yo no utilizo esa expresión? O sea, la semilla de ustedes, vuestra sementera. Es Pablo el que está hablando. Y Pablo le está hablando cuando dice vuestra o ustedes, le está hablando a la iglesia en Corintio. Por eso es que hay que leer para entender, no para recibir revelación. Leer para poder comprender. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera o la semilla que ustedes siembren. Y Dios aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, Dios aumentará los frutos de ustedes cuando sean justos como Abel. ¿Ok? ¿Para qué? Por el micrófono. Para que ustedes estén ¿qué? Enriquecidos en todo. Cuando Pablo dice para que sean enriquecidos en todo, no se está refiriendo a él. Se está refiriendo a aquellos con los que él está hablando. A aquellos que son los que siembran la semilla. Para que ustedes sean enriquecidos en todo. En todo. Para toda liberalidad o para toda generosidad. La cual generosidad de ustedes produce en nosotros, no en ustedes, en nosotros, acción de gracia. Porque cuando yo me llevo de aquí lo que está en esta canasta, ya tú de pronto estás allá jugando fútbol, viendo televisión, estás con la novia, con la amante, con la novia solamente. ¿Ah? Sí, yo estoy allá en mi casa diciendo, Padre, gracias, porque hay alimento en mi casa. Padre, provee y multiplica la semilla sembrada de todos estos hermanos. Y después cojo sobre por sobre. Digo, Señor, aumenta los frutos de Marilú. Aumenta los frutos de Gabriel. Aumenta los frutos de Jorge.
aumenta los frutos de felicidad, aumenta los frutos de ángel, aumenta, y yo quiero los frutos, y voy mencionando todos los que diezman. Todos los que han traído los diezmos al alfolí para que haya alimento, haya comida en mi casa. Porque los que trabajan en el altar comen del templo. Entonces observa, ahí estoy yo orando por ti, porque Dios, y dándole gracias a Dios, por eso Pablo dice, la cual generosidad de ustedes produce acción de gracia en nosotros los que recibimos. Okay. Ahora sí regresa primero a los Corintios 9. Y te quiero dejar bien claro, no te estoy pidiendo plata. Estoy dándote una educación espiritual para que creyendo tú en Dios alcances buen testimonio de justo y Dios te enriquezca. Bendito Dios, eso es. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, versículo 13, ¿qué hacen los que trabajan en las cosas sagradas? Comen. Por eso el diezmo es el alimento de los que trabajan en las cosas sagradas. Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también sugirió el Señor. Ordenó el Señor. Orden, mandamiento. Traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en los que trabajan en las cosas sagradas. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan de su trabajo. Ahora mira, para irnos rapidito, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Te parece bien que tu hijo vaya a prestar servicio al ejército y a ti te toca comprar el uniforme y el fusil y la bota? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice esto también. O sea, esto no lo dice la ley, también la ley. Porque antes de la ley se habló de diezmo. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, tú no has leído cuando dice, echa toda tu ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Él cuida de mí. ¿Dios tiene cuidado de quién? De mí. De ti, no de los bueyes. Entonces Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Diga, no, de mí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Entonces, pues, por nosotros, los que servimos, los que trabajamos en las cosas sagradas, se escribió esto. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Romanos 15. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o de los bueyes que aran o de los que le sirven a Dios? Que le sirve. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Entonces, si tú quieres saber algo de lo que se escribe en las epístolas y te dice cómo está escrito, ¿dónde vas a recibir la enseñanza? En las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. ¿Cuál es el testimonio del justo? De que así como Dios dio testimonio de que Abel era justo, y lo dice allá en Génesis 4 y 5, 4, 4 y 5, Dios también va a dar testimonio de ti. ¿Cuál va a ser el testimonio que Dios va a dar de ti? Ya Él no va a hablar. Él te va a proveer, te va a multiplicar la semilla, porque en la medida que Él te multiplique la semilla, te está aumentando los frutos del justo. Si tú das testimonio de justo, Dios te aumenta los frutos del justo. ¿Con qué fin? De que tú seas enriquecido en todo, para toda generosidad, para toda liberalidad. Si hay algo que te